anda pasa Chancani con 42 grados, hace 3 días que están sin agua, 2 días sin luz, anda a vivir en el campo. Entonces es fácil de decir, vayan y viven en el campo cuando vivimos en la ciudad y vamos un día, 2 días nomás al campo. Ahí es donde nosotros necesitamos desromantizar estas ideas. En esta zona, además, es una zona de las pocas zonas que quedan en la provincia de Córdoba con bosque nativo, y eso lo demuestra la cantidad de áreas protegidas que hay. Más allá de cómo funcionan o no, Paso Viejo, Salinas, Parque Nacional Tras la Sierra, Chancaní, Guazapampa y Canteras del Quilpo, San Marcos, ¿se llama? Canteras del Quilpo. La de Punilla, digo, todo un conjunto de áreas protegidas, y no sé, imagino que estoy olvidando un montón de privadas o campos que hacen manejo sustentable. Digo, es una zona con altos niveles de conservación. El tema es la discusión de esta que les contaba recién, de quiénes son los técnicos que definen qué es conservación. Porque y eso nos hace un poco cargo, somos las universidades muchas veces los que definimos cuáles son esos valores de conservación. Porque las universidades o el mundo académico tiene la capacidad que ha construido a lo largo de cientos y cientos de años de decir cómo son las cosas. El pensamiento ilustrado le ha dado lugar a que en el campo de la universidad, bueno, ahí se definen cómo son las cosas. Entonces, esas definiciones... Sí. Interesante lo que usted está diciendo. Más o menos. Pero en la zona que nombró, más que la universidad, porque la universidad está apareciendo ahora, son las escuelas las que definen los parámetros. La educación ambiental, por ley, es obligación en las escuelas y no se hace. Sí. Ahí me parece que podría ser muy interesante el trabajo de la universidad. Sí, porque ahí. Como vengo insistiendo en varias oportunidades, es muy importante capacitar a los docentes de esta zona. Sí, totalmente. Porque la escuela es el faro. Una de las cosas que se puede hacer con las sedes, nosotros somos, la Facultad de Turismo y Ambiente es parte de la Universidad Provincial de Córdoba. La Universidad Provincial de Córdoba tiene, por definición de este gobernador, la ampliación al interior provincial. Por eso es que el JUSEI de Capilla del Monte es sede de la universidad y ahora tiene la posibilidad de carrera universitaria. La sede de Cruz del Eje, no me acuerdo cómo se llamaba el instituto, el Cabedevila, ahora es sede de Cruz del Eje de la universidad. Esa forma de llegar, que tiene que ver con una política educativa importante, permite que la universidad también llegue, como vamos a decir, por ejemplo, en el norte estuvimos dando, y digo, yo no, pero otras compañeras, estuvieron dando un curso de turismo y ambiente para docentes de escuelas secundarias. Digo, esas cosas pueden llegar a través de las gestiones de ustedes que están en el territorio con las sedes. Esas y otras más. Pero acuerdo con lo que decías, pero sigo machacando en esto. Por más que la universidad no esté acá y no venga para acá o venga poco, no la veamos, que se generaron en la universidad están acá. Porque, por ejemplo, los parámetros de conservación del Parque Nacional o del área natural protegida provincial, porque son los técnicos los que lo definen. Ahora, en este proceso que yo les decía para el turismo, de la mirada apologética y la mirada precautoria, obviamente que en agronomía, en ciencias ambientales, en biología, la mirada, bueno, se ha ido transformando en el tiempo. Entonces tenemos profesionales que cada vez más miran a las comunidades. Entonces, parques nacionales no tuvo siempre un área de vinculación con la comunidad, un área extensionista, no tuvo siempre. De hecho, Parque Nacional fue creado a principios del siglo XX con un objetivo muy distinto al de la conservación específicamente. Tenía que ver con turismo y con mostrar las bellezas de la Argentina hacia el mundo. Era una función
fundamentalmente simbólica, porque la actividad turística ni siquiera, ya me estoy yendo por las ramas, les aviso, pero si de vuelo, la actividad turística no tenía que ver con la generación de recursos, tenía que ver con una idea que está explicitada en revistas de la época, como la que tenía el Automóvil Club o el Touring Club Argentina, que el objetivo era nacionalizar o argentinizar a los de la capital, a los porteños, hacerlos un poco más argentinos, más federales, y desprovincializar al interior, no hacerlos tan chuncanos a los del interior. Esas eran las ideas que en algún momento, no sé, habrán pensado muy progresistas, pero esa era la idea de los parques. Las cuestiones más de corte ambiental son relativamente nuevas. De hecho, tal vez Parques Nacionales de Colombia, que fue creado en los años 60, arrancó con ideas de conservación que en Parques Nacionales en Argentina demoraron más porque venían con las lógicas anteriores. Entonces, volviendo a lo de la pluriactividad y teniendo en cuenta estas nociones más académicas, las nociones académicas tienen que nos atraviesan. Muchas de las cosas las pensamos porque son estos discursos que están legitimados. Estos discursos legitimados están legitimados por el Estado. Te hago una consulta. Sí. Cuando hablas de pluriactividad, porque otra terminología que se usa es la diversificación de la actividad turística, sobre todo la mirada puesta en los pueblos que exclusivamente dependen del turismo y que eventualmente por estacionalidad o por bajas, como estamos viviendo ahora, o alguna otra razón, se quedan sin recursos económicos. Exacto. Son dos cosas distintas, ¿sí? Pueden sonar parecidas, pero son distintas. La diversificación de la oferta de turismo tiene que ver con eso, con romper la estacionalidad, con no estar atado a un producto específico. El típico caso es el de Sol y Playa. El Sol y Playa no lo hace ya porque no te puedes tirar en el río, aunque ahora vieron que se meten en el agua fría, con hielo, con todo eso, hay lugar para todos, pero el Sol y Playa es un caso, no me olvido del micrófono, pero ahí está. El Sol y Playa es un caso de estacionalidad muy marcada. Entonces lo que se busca es romper la estacionalidad con mayor diversificación de esa oferta. El turismo rural y el turismo rural comunitario y otras formas de turismo deportivo, etcétera, etcétera, lo que hacen es buscar ampliar la oferta a lo largo del año. ¿De qué se trata? De que en el turismo tradicional o el turismo que se llamó de masas, que es el turismo de veraneo, que tuvo que ver con el pasaje de un turismo más de algunos pequeños grupos de la sociedad, los más acomodados, a un turismo masivo, producto de las vacaciones pagas y el periodo de vacaciones. Entonces, esto generó que todas las, nunca es todas, pero bueno, la idea era que todo el mundo pudiera vacacionar, por más que tengamos esos derechos, no todo el mundo vacaciona. Otro insert de los míos de irse por las ramas, hay un estudio de CAME, que es la Confederación de la Argentina de la Mediana Empresa, habla de que cuando nosotros vemos todos los lunes, en realidad domingo a la noche, sacan la estadística de cuánta gente se movió en el país, sale la noticia, viajaron tales miles, gastaron tales. Una de las cosas que no se publica normalmente es que esas personas que viajan los fines de semana son las mismas. Son más o menos unos 4, 3, 5, depende de los años, millones de personas de las 45 millones que somos. Se la pasan viajando y vuelve la discusión de lo que decía recién con Juan, de que, bueno, ¿quiénes viajan? Bueno, son los que tienen plata. Los que pueden. Entonces, digo, esas cosas están ahí siempre dando vueltas. Me perdí. Y la otra cosa, la otra cuestión, la pluriactividad, es que la vida campesina, la subsistencia de las comunidades rurales, estoy hablando de es en oposición a los monocultivos o las actividades. La pluriactividad implica, que es la filmina anterior, implica que la vida campesina necesariamente dependa de la ganadería, del aprovechamiento forestal, una agricultura de subsistencia, de vender abono, natura. Tenés que hacer 1000 cosas para subsistir en el campo.
mucha gente, por lo menos la gente con la que trabajamos, quiere seguir viviendo en el campo. Las condiciones macroestructurales y micro muchas veces te obligan a irte. Por eso vuelvo a lo que decía de los jóvenes de no irse. Bueno, no es fácil. Entonces, esto específicamente de la pluriactividad tiene que ver con eso. Entonces, que el turismo aparece como una parte de las actividades campesinas. En términos, un ejemplo, digamos, en una escuela, una vuelta nos dijeron, acá tendríamos que sacar la especialidad en agronomía, en IPS, ¿no? Y dar especialidad de turismo. No. Sigamos formando para conocer cómo es la vida campesina. Lo de turismo lo damos en algunas capacitaciones, en algunas carreras, diplomaturas. Porque si no, les enseñamos a hacer turismo, pero se tienen que ir a ser mozo, mucama o recepcionista en Nono, Capilla del Monte. No. Si quieren quedarse acá, que se queden acá, que conozcan la vida campesina, que mejoren la vida campesina y que hagan algunos productos turísticos para que permitan ingresos genuinos. Porque al final de cuentas, nosotros queremos o buscamos que la gente pueda generar ingresos. La actividad turística tiene que generar ingresos. Hay una discusión más de tipo técnica sobre el perfil más económico de la actividad turística o un perfil más sociocultural. Lo ideal es que siempre podamos tener los dos perfiles presentes. No porque pensemos que es una actividad sociocultural nos olvidemos de que tiene que ser una actividad económica. Tiene que ser una actividad económica rentable para las familias. Tiene que generar ingresos. Porque si no, la pata del comercio justo que tenemos ahí, la vamos a perder. ¿Sí? Esto se los dejo para que después lo vean cuando les comparta, porque ya medio que lo hablamos. Y lo que les decía al principio, el patrimonio no es algo preexistente, algo que viene dado, se construye históricamente. Lo podemos construir nosotros. ¿El patrimonio de quién y para quién? Hay un proceso en la estructura. El patrimonio está atado al desarrollo de los estados nacionales. Cuando se forman los estados nacionales, el pasaje de edad media, edad feudal, del periodo feudal, a la conformación de los estados nacionales y el desarrollo del capitalismo como sistema de producción. El feudalismo es un sistema de producción y una forma existe también, muy marxista en mi parte, pero la forma de organización y de producción implica la forma de organización social y política. El cambio, esos cambios, no importa qué va primero, qué va después, implica el pasaje al periodo, a la modernidad, con el desarrollo del capitalismo, con el desarrollo de las ciudades, y en los estados nacionales la idea de patrimonio les sirve. Esta es otra clase, si hacemos otra diplomatura de turismo y cultura lo vemos, pero en síntesis, a los estados nacionales les sirve la idea de patrimonio, por esto que les decía antes del parques nacionales, porque construye una idea de las bellezas de la nación, pero construye una idea de unidad nacional a través de las identidades. Nos salgamos de Argentina, vámonos a Europa, a Alemania, que nosotros debemos creer que todos los alemanes son iguales. Dialectos en Alemania había 80. ¿Vos sos descendiente de Alemania? ¿Sos alemán? Legítima. Legítima. Muy bien. España, lo mismo. ¿Cuántos idiomas hay en España? Nosotros el español que hablamos es el castellano. Esas identidades diversas se unifican a través de algunos sentidos comunes, y los estados nacionales necesitaban esos sentidos comunes para también definir sus límites que se definen, no sé, a través de guerra, supongo, o de lo que sea, pero las identidades necesitan unificarse. Los patrimonios son parte, o la idea del patrimonio o de cultura local es parte de ese proceso de unificación. Entonces,
La construcción de los estados y la ideología de la cultura en términos estatales, implica un proceso de sacralización. Eso se vuelve sagrado. Para nosotros la identidad, el patrimonio es sagrado porque necesitó serlo para los estados nacionales. Entonces, a eso voy con lo que vengo diciendo desde el principio. Nuestra idea de patrimonio es una idea construida en un proceso que es hijo del desarrollo de los estados nacionales modernos, que es hija del capitalismo. Entonces a nosotros nos cuesta sentarnos con una comunidad campesina o un campesino como el Colo de las Oscuras, ahí en el departamento Pocho, que te dice, y sí, porque el puma te mira a vos como vos lo mirás al puma. Y lo mismo pasa con el pistol. ¿Cómo que? Porque hay una perspectiva para entender el paisaje que es distinta a esa que nosotros aprendimos. Y ahí vuelvo con eso. Entonces, en ese proceso de sacralización, en ese proceso, ¿cómo? Muy fumado el Colo, Ahí vamos con eso. La sacralización, el proceso de sacralización es un proceso que de alguna manera encapsula lo que hay que proteger. Y nuestro ejemplo más claro son las áreas protegidas, pero específicamente los parques. La categoría de parque, que es la categoría de mayor conservación, en realidad las reservas estrictas son las de mayor conservación. Esas que yo les ponía el ejemplo de Colombia, pero Montes de las Barrancas, que está acá al borde de las Salinas, entre Lucio y Mancilla, entre Quilino y San José de la Dormida, en una lengua de las Salinas está Montes de las Barrancas. Ahí solo entran los guardaparques, nos pueden invitar los de ambiente alguna vez, de escondido vamos, y quienes investigan. Pero parque, la categoría de parque también es una categoría de alta restricción. No así las reservas. Ustedes se preguntarán por qué una cosa es parque y por qué otra es reserva. Bueno, porque en reserva necesitas otro tipo de usos y manejos. Esa lógica de restricción y sacralización hace que crean, por ejemplo, los productores o no quieran las áreas protegidas porque piensen que no van a poder hacer nada. Si se va a convertir algo en un parque, bueno, ahí no se va a poder hacer ganadería, por ejemplo. Pero en la zona de reserva sí. Entonces, el proceso de sacralización genera estos sentidos. El área protegida es absolutamente restrictiva, no se puede hacer nada. Y a veces incluso entramos en este sentido. ¿Qué sucede? Que a continuación del proceso de sacralización vienen los procesos de activación. ¿Qué es un proceso de activación? Es el proceso de gestión, de uso, y que la cultura y la gestión patrimonial a veces están más centradas en la palabra gestión que en la palabra identidades, en las prácticas ancestrales. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, un área como el Parque Nacional Tras la Sierra, o qué sucedió cuando sacaron las 30.000 cabezas de ganado que había en Pina, en la estancia Pina? ¿Qué pasó? Y bueno, el puma salió a comerse la cabra y la vaca de los campesinos que estaban afuera, que ahí ya no tenían que comer, estaban servidas. Y bueno, y es lógico que quieran matar al puma, pero tenemos que defender el puma. ¿Pero qué pasa con esa gente que tiene, no sé, 30, 40, 50 cabras? Y el puma, así un volteo, le mató 10. Si nosotros estamos muy encapsulados en la sacralización del ambiente, el puma tiene un alto nivel de conservación. Y tendemos a olvidarnos de que hay también una vida que ha vivido ahí ancestralmente antes que decidiéramos proteger ese paisaje. Y estamos protegiendo ese paisaje porque al lado se dejó desmontar todo el quebracho durante siglos, que no se lo llevó el hachero, se lo llevó otro. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos
democratizar, digamos, la forma en la que pensamos el patrimonio. ¿Alguien levanta la mano? Sí, en el caso de los parques nacionales hay diferentes zonas. Hay una zona estricta de conservación, hay áreas, están zonificados los parques. Sí, pero un parque es un parque, no vas a poder tener ganado. Hay algunos casos que sí, que se permiten algunas cosas, pero en general no se puede. El vínculo con el vecino. Sí, después fuera donde sale, de donde, bueno, vuelvo al proyecto paisaje que se bajó. ¿Cuál era el objetivo del proyecto paisajes? El proyecto paisaje tenía la lógica de, tenemos un área protegida que es el parque y pasás el límite del área protegida y sigue habiendo valores de conservación altísimos, incluso la vida, lo que estás diciendo, la vida campesina. El proyecto paisaje buscaba sostener también los medios de vida de las comunidades rurales de la zona de los parques para proteger más zonas. Bueno, esos son los precios de las cosas que vamos perdiendo. No quiero que... Pero en el Condorito sí hay manejo de ganado. Claro. En la parte de la reserva, sí. Sí. Parque Condorito tiene Parque Nacional y Reserva Nacional. Y en Pinas también van a hacer lo mismo porque la cantidad de pastos que hay, sacaron la vaca infernal y ahí llegaron los problemas de incendios graves. Pero no quería aportar esto, quería aportar que ahí te fuiste del turismo rural comunitario, llegaste a lo del precio justo, y ahí hay una cosa que subyace, que casi parece parte del paisaje, que es la capacidad organizativa que tenga la comunidad para discutir el precio justo. Y eso no está en un libro, no lo compras hecho, y bueno, está el de acá, puede opinar mucho de lo que es discutir el precio justo de un producto. Es realmente difícil y laborioso. Así que eso también lo aporto como metodología a trabajar. Sí, anótense eso porque es también recién charlábamos con, ya me olvidé tu nombre, Nico. Recién hablamos con Nico el caso de las cesteras y cesteros, principalmente las cesteras de Copacabana, la dificultad que tenían para ponerle un precio justo. Mismo uno, para ponerle el precio lo que vale mi trabajo. Muchas veces, Juan, hablamos así, che, ¿cuánto cobramos? Y no sabemos bien cuánto cobrar, siempre nos parece mucho y después, no sé, viene una consultora de Buenos Aires contratada y 10 veces más y así, me quedé corto. Bueno, no es que les pasa porque son del campo, como comida, no es que porque son, a todos les pasa. Pero bueno, ahí es, la construcción del precio es importante. Y fíjense que en esta construcción del patrimonio vamos a tener, si estamos muy atados a la lógica de la academia y del Estado, vamos a tener una visión que es universalista, es decir, para todos, porque la preservación de los ambientes a través de parques o a través de museos, de lo cultural, es para toda la comunidad. Y se vuelve un poco también peligroso lo de toda la comunidad, si es muy acrítico, porque a veces para preservar dejamos afuera una parte de la comunidad que es minoritaria y que, como dice ahí el compañero, tal vez no tiene la capacidad ni de ponerle el precio ni de poder disputar el sentido contra el Estado, la academia, etc. Por suerte tenemos gente en el Estado bastante piola. Estoy pensando acá en los chicos de ambiente. Digo, eso a mí me parece decirlo porque no está Pablo ahí, bueno, vamos a aprovechar que no está para que no se ponga palabra. Pero Pablo, porque yo he estado en gestión pública, he sido director de Cultura y Turismo muchos años de Jesús María, y cuando saltas de los sectores populares o sectores culturales, de la cultura popular, como en mi caso, al gobierno, y te vas a comer cascotas, porque a veces es difícil entender. Pero yo veo las cosas que hacen, porque estamos haciendo algún trabajo, otros trabajos con amigos, y yo veo la perspectiva y lo que ponen en juego, y están poniendo en juego su pellejo. Digo, no digo que el Estado provincial y el nacional sean ni lo más ni lo menos. Hay gente, hay personas, y las personas, vuelvo ahí, y las personas también construyen esos sentidos. O sea, digo, yo felicito y me encanta que gente
que gente como se anime a ponerle el cuero y a comerse los cascotazos para poder estar en esos lugares, porque generan cambios, generan transformación, que a veces llegamos al final del día y decimos, oh, ¿qué pasó? No pasó nada. Bueno, creo que con el tiempo pasa. Esta lógica de valores instituidos suelen chocar, y eso es lo que me interesa que nos quede claro, con esos valores comunitarios que tenemos que verlos, tenemos que aprender a verlos. Las visiones son localistas y el paisaje es el entorno de la vida y el trabajo. El paisaje no es algo a proteger necesariamente. Tal vez la lógica de protección para una comunidad campesina, para un campesino, no sea la palabra, porque ya está implícito. Porque si yo pierdo el monte, si yo pierdo la paz, no hay ni que explicarlo. No, a nosotros necesitamos que nos expliquen que vivimos en la ciudad y no sabemos de dónde viene el agua. Nosotros comemos un pollo con pluma, decía el nene una vuelta viendo, porque el nene conocía solamente el pollo congelado de la heladera del súper. ¿Y de dónde viene el agua? ¿De dónde vienen los animales? Entonces, el tema de la conservación tal vez no está dentro de su discurso, porque es algo que lo sabe ancestralmente. Sabe que no le hace falta contar cuántos cabritos nacieron. Más o menos sabe que como no hay agua, no van a nacer suficientes, porque las hembras no le van a poder dar leche, porque no van a tener pasto, porque el pasto no creció porque no hay agua. Y ya lo saben, no tienen que explicárselo a nadie, ya saben. No es genético, es cultural, es de herencia. Lo mismo que el ejemplo de Colombia que les decía. Ya saben que es una zona intangible, solo que no usan las mismas palabras y los mismos términos que la academia. Y en la práctica, la economía de subsistencia, el área protegida representa la riqueza que queda, y a veces esa riqueza queda excluida del uso comunitario cuando está mediada por los valores instituidos. Yo creo que si tuviera mi amigo Belleri, me ayudaría, por ejemplo, con cuestiones de los planes de manejo del monte, con los casos que vienen trabajando. ¿Alguien me dice la hora? 12:38. Tan espectacular. Creo que los voy a aburrir un rato más. Que conte que hicimos la actividad, pero no deben un break. No, la actividad fue breve, porque fue muy relajada. En relación con el break les iba a decir que si ustedes necesitan ahora, en función de lo que yo les vengo contando, agregar cosas en el mapa, también pueden agregar, ¿sí? Fíjense que el monte, y acá piensen monte, nosotros usamos la palabra monte, implica agua, implica la montaña, implica una mirada integral, implica los elementos de la restricción que en algún punto necesariamente el Estado tiene que poner esas restricciones. No es que no tienen que estar, porque si seguimos así no nos va a quedar nada de nada. Pareciera que yo estoy peleándole al Estado. No. Necesitamos esas restricciones. De hecho, la ley de bosques cíclicamente va a estar siendo discutida por los propios intereses de los que quieren seguir avanzando. De hecho, en esta zona ustedes tienen, ustedes saben, un proceso de bovinización fuerte, porque la tecnificación de la agricultura hizo que el ganado saliera de la pampa una. A medida que se corre la frontera agropecuaria, van sacando las vacas del campo y van poniendo soja, trigo, maíz, lo que sea, por zona. ¿Y a dónde van las vacas? Porque también tenemos que seguir comiendo carne. Bueno, empiezan a aparecer en esta zona. Bueno, el proceso de bovinización es un proceso complicado. No es lo mismo tener, no sé, no tengo idea de cantidades, pero no es lo mismo tener, no sé, una vaca en una hectárea que tener 30 vacas en una hectárea. ¿Sí? Eso es, digo,
las leyes de preservación son muy importantes y están constantemente, de hecho en este momento están en constante discusión. Pero el monte también es la subsistencia de la economía campesina. Nosotros nos entramamos en esa economía con la actividad turística, y yo hablo mucho en términos de economía campesina porque nosotros trabajamos en turismo rural comunitario, que es lo que les presentamos a ustedes, pero ustedes también podrían pensar en términos de otras cuestiones ambientales, de otras cuestiones que no tengan que ver específicamente con la vida campesina, que se les ocurrirán a ustedes. Esta filmina, lo vengo diciendo, se sobreentiende que las prácticas campesinas operan como un elemento de preservación. Insisto, no hay que generalizar, capaz que cada uno conoce un caso de un campesino que no tiene tantos cuidados. Bueno, ahí yo, o no tienen distintos cuidados, o no tienen cuidado, o no tienen los mismos cuidados. Incluso es interesante ver el caso del puma, digamos, porque es un caso importante en el impenetrable. Por ejemplo, hay una, no sé cómo se llamará, una tasa, no es una tasa, pero es un resarcimiento para las comunidades campesinas para cuando el jaguarete le come el ganado. Una forma de decir, che, yo estoy preservando esto, pero como vos vivís acá ancestralmente y tu forma de subsistencia del ganado, te trato de resarcir con una especie de canon porque sabemos que comió, no sé, 4 términos. Bueno, esto ya, este es el ciclo, digamos, del mecanismo de cuidado en el caso del monte, que en términos turísticos es muy interesante porque una de las formas que nosotros hemos descubierto que se puede cuidar la ley de bosques, de las discusiones constantes que hay, porque, insisto, cíclicamente la ley de bosques va a estar castigada, porque queremos más, porque queremos avanzar más, queremos cambiar las zonificaciones, quiero que esto que está rojo pase a amarillo, quiero que lo que está amarillo pase a verde. La actividad turística también permite que la gente de la ciudad entienda qué es la ley de bosques, entienda cómo funcionan los bosques, entienda cómo funciona la captación de agua, cómo se construyen, cómo se desarrollan las cuencas a través del monte. Yo suelo caminar mucho en la parte alta de las sierras y es hermoso salir con los turistas cuando llovió, después que llovió, porque cuando vamos por los mallines ven, tocan esas esponjas de agua que están drenando agua lentamente a la montaña para que después salga por las vertientes, y cuando vamos bajando las vemos que salen. O también es hermoso, a veces se vuelve peligroso con las neblinas, pero caminar con neblina para ver cómo los tabaquillos ayudan a la condensación y esa agua genera bueno, cuando les digo que la actividad turística, en este caso el rural comunitario, les digo, pero el ejemplo que les estoy dando no es turismo rural comunitario, una caminata, un trekking por la sierra, pero son fuertemente de educación ambiental. Salir y caminar con una persona, con un guía que tenga conciencia ambiental y que no pase de largo por los árboles, y que pueda explicar que esas nubes son las que están generando el agua que sale del vertedero del Cruz del Eje. Porque yo vengo caminando, no sé, por la sierra, no sé, ¿dónde? Sierra Chica. En Sierra Chica, no, pero para el Cruz del Eje tendría que ser acá en San Marcos. ¿Dónde sale el agua? Enseñar cómo sale el agua es parte de la educación ambiental. Entonces, la actividad turística termina también siendo una definición política y una estrategia para poder mostrar cosas. Por eso, este ejemplo me vino ahí de golpe porque no se me ocurría ninguno para decir, bueno, ¿qué otras cosas que no sean turismo rural comunitario?
ustedes pueden tener un turismo comunitario ambiental. Una comunidad organizada para, a través del turismo, hacer educación ambiental. Che, tenemos que hacer folletos, tenemos que hacer carteles, tenemos que hacer una campaña de WhatsApp. Tal vez eso no llega porque hay tanta comunicación de cosas que la gente no lee. Tal vez sean salidas de campo a mostrar eso, a mostrar cómo los organismos, los microorganismos descomponen animales y plantas en el sotobosque, cómo crecen los primeros estratos. Yo siempre uso con mis alumnos, cuando podemos salir lejos, vamos lejos, y si no, vamos a la Reserva San Martín, que estamos al lado de la Facu. ¿Y qué hacemos? Agarramos toda la charamasca que hay debajo de los árboles y otro con las manos vacías. Y le echamos agua en la charamasca y el otro con las manos vacías. Y el que tiene las manos vacías sin monte, se le escurre el agua muy rápido. Un ejemplo más claro que ese no hay para entender cómo el bosque, y aparte no es solamente el bosque, cuando pensamos en el bosque pensamos en los árboles. Eso que hay abajo es tan importante como un árbol famoso de 500 años. ¿Alguien levantó la mano? Generalmente cuando nos educan superficialmente, ¿no?, con la biodiversidad y demás, hablamos de fauna y hablamos de flora. Con la flora hablamos de árboles grandes, hablamos del sustrato exterior que es tan importante. Cuando hablamos de fauna nunca hablamos de microfauna, que es lo que te está refiriendo vos. La importancia de que existan todos los sustratos, todos los niveles biológicos también, porque la microfauna es fundamental el trabajo que hace en el suelo, en el agua, y no se tiene en cuenta. Y es lo primero que se da. ¿Saben qué es lo que más les gusta a los visitantes, a los turistas? Nosotros le llamamos turistas, visitantes. O una de las cosas que más les gusta es haberse ido con algo nuevo, haber aprendido algo nuevo. Esos detalles que saben ustedes son fundamentales para hacer educación ambiental y además para que el que aprenda. Y esto no es los niños porque son el futuro, no, los grandes también, la gente grande, todos. Si no, les cargamos a los niños que son el futuro y al final necesitamos ser nosotros. el visitante que vive en un country y que mató a un humedal de Buenos Aires. Bueno, ese es el enemigo. Porque pasa eso, yo veo y acepto la naturaleza en mi semanita de vacaciones, después vivo en un country cerca de Buenos Aires porque quiero tener un lugar donde los chicos puedan ir libre, bla 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 bla, que mató un humedal. Y convive, no es que dice, bueno, la cuestión de... Sí, lo entiendo, porque a veces nos pasa, digamos, pero también eso es, insisto en esto de cierta disputa política y de sentido en lo que hacemos. Muchos de ellos no van a querer hacer esos recorridos que nosotros promovemos. Quieren un parque todo verde, cortado al ras, para poder caminar descalzo, sin ninguna espina, sin ninguna roseta, para estar tirado en una poltrona y ver qué hermosa es la naturaleza. Y la naturaleza es eso, un parque verde, un campo de golf, es la naturaleza. Sí, yo ahí por ahí, creo que ahora se puso muy de moda todo lo que es trekking y creo que esa misma gente va a querer ver algo salvaje que no se pasa. Bueno, pero lo puedo utilizar como una posibilidad. Pensar que todos los demás van a ser, todos los demás piensan diferente a vos. Hay ¿Van gusto a para ser todos. enemigos? No. No, pero eso no es pensar diferente. El parque francés que se cae el monte, y hay una diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, pero ¿Cuál es la por eso hipocresía digo, ambiental? pensar como una posibilidad es alguien al que están enseñando algo que quizás no lo sabe y lo trae a tu lado. Ya que estamos en el mundial, yo elijo creer y trato de hacer eso, de tratar de, desde una posición de que freiana, digamos, de que todos enseñamos, todos aprendemos, sin ponerme en el pedestal de que yo sé, pero tratar de decir algunas cosas que tengo el convencimiento de que sé cómo son y que por más que me las discutan, esto es así, si seguimos desmontando. Bueno, no nos quejemos de que después se desbordaron los ríos por todos lados
que salgamos corriendo a reforestar todo cuando se quemó, primero porque no hay que reforestar apenas se quemó, y porque me agarra la culpa de que no hago nada. Y no hay un término que, en esta relación con lo que ustedes están diciendo, en el mundo hay un término que se llama greenwashing, que tiene que ver con un lavado, greenwashing, washing de lavar, green de verde. Y es ese lavado de cara, de tenemos que hacer todo verde y todo eso. Bueno, hay Y que... a veces, perdón, Sí. tenemos que salir un poquito de la academia porque esto es urgente. Se trata del cambio climático, se trata de esa agenda y bueno, a veces tenemos que, sí, definir así como decimos. No es que sepamos más que los demás, sino hay cosas que se tienen que definir de una manera que es urgente, nada más que por eso. Exacto. Y bueno, tomo la palabra urgente para hablar de la nimiedad de la vida humana, porque es muy difícil entender la vida en las montañas, por ejemplo. ¿Sí? Las montañas que tenemos nosotros acá, los alrededores, lo que nosotros vemos, que está en constante movimiento, tienen aproximadamente 130 millones de años. La forma que nosotros vemos tiene que ver con la aparición, la emergencia de que emergió la cordillera de los Andes. Pero los materiales de lo que está formado tienen 450 millones de años. En nuestra cabeza es muy difícil entender eso, porque está en una escala extremadamente. Pero las piedras, las montañas, tienen el mismo ciclo de vida que tenemos nosotros. Por eso es difícil entender que el puma nos mire a nosotros como si fuéramos nosotros, porque también es difícil entender que las montañas tengan un ciclo de vida. Lo que pasa es que ese ciclo de vida tiene 500.000 años de ciclicidad. Los cantos rodados que vemos en las playas, en el mar Atlántico, vienen de la cordillera. Y en algún momento van a volver a formar a través de procesos sedimentarios, dos cuestiones geológicas. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, bueno, y empieza a entender que los apu para las comunidades norteñas sean organismos vivos. Yo no digo que los entendamos, pero por lo menos prestemos atención y escuchemos. Porque para una comunidad andina, no una, digo, las comunidades andinas o los productores de cabra andinos, ellos saben por una de las cosas por las que se preocupan es porque el monte no les atrape las cabras. Porque con lo que les cuesta domesticar las cabras, primero que las cabras son bastante rebeldonas, por eso son más fáciles las ovejas, ¿no? Siempre tiene el monte. Sí. Tira el monte. Tira el monte. Entonces, el paisano la ha criado y la vaca le tira el monte. La cabra. La cabra tira el monte y el monte, para los del norte, la tira la cabra. Entonces, ellos entienden que cuando se les escapa la cabra y la agarró el monte, la pierden. No porque no vaya a volver, sino porque después va a comer de más, va a hacer lío. ¿Por qué? Porque, acá no sé si está la palabra agencia por ahí, dando vuelta, acá en otra. El monte, los cerros, los apu, tienen capacidad de agencia. La capacidad de agencia es de agenciar cosas, de hacer cosas. Para nosotros los occidentales no tienen ninguna capacidad. El monte está ahí, lo puedo caminar, qué bonito. Pero para otros grupos, para otras ontologías, tienen otra capacidad de agencia, tienen una capacidad. Por ejemplo, de volver salvaje la cabra. Y a la cabra le tira el monte y la cabra tira el monte. Por ejemplo, para las comunidades amazónicas de Brasil, hay un antropólogo que trabajó muchos años, un antropólogo brasilero, Ribeiro de Castro, y estando ahí entendió que muchas de las teorías que él había estudiado estaban equivocadas porque explicaban la cosmovisión de este, pero no la terminaban de explicar porque en realidad ellos no terminaban de entender lo que les decían. Y uno de los entrevistados, no recuerdo el nombre,
Viveiro de Castro le decía, lo que pasa es que nosotros entendemos que la naturaleza es una sola, ¿sí? La naturaleza es una sola, pero el ser humano tiene muchas culturas, ¿sí? Hay muchos grupos, lo que decíamos. Alemania tenía un montón de grupos con distintas. Nosotros tenemos una fiesta acá, una fiesta allá, somos muchas culturas dentro de. No, es al revés, le dijo el cacique de la tribu, el que es el anciano. ¿Cómo al revés? Lo que hay, dice, es una sola cultura. Lo que son muchas son las naturalezas. Y el tipo no entendía. Y es un poco lo que me decía el Colo. El puma, o el jabalí que hablaba él, me mira como yo lo miro a él. La cultura es una sola, es la cultura de la vida. Lo que cambia es la naturaleza de los seres. Por eso hablamos mucho de seres humanos y no humanos. Nosotros somos seres humanos, pero los otros seres también son seres. Entienden el mundo de una manera parecida a la nuestra, o a la que queremos. Vivir, reproducirnos, alimentarnos, morir. Entonces, cambiar esa perspectiva es algo muy difícil porque hemos vivido dentro de esas matrices. Las contradicciones también pueden surgir de la temporalidad, ¿no? Asociadas a estas contradicciones, digo, por ejemplo, con la formación religiosa, hace que pensemos diferente, ¿no? Y tengamos en cuenta que la religión que prevalece en nuestro país tiene 500 años o menos, y las culturas originarias de acá tienen millones de años, miles de años, decenas de miles de años, y las modifican a la fuerza, ¿no? Y esa modificación conlleva las contradicciones que tenemos hoy en día, en muchos casos. Sí, totalmente. Seguramente esa y otras tantas. Muchas se imponen sobre culturas y tradiciones, se imponen otras, una cuestión de fuerza y no que sean mejores o ideales. De acuerdo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con el turismo rural comunitario y con la idea del patrimonio? Lo que buscamos es esto, garantizar la permanencia territorial. Digo, la permanencia territorial de los actores que buscan preservar ese patrimonio. Necesitamos que la actividad turística ayude a preservar el monte, que ayude a preservar el agua, ayude a preservar la vida campesina. Los servicios ecosistémicos. Capaz también puede ayudar un sentimiento hacia la naturaleza, por ahí el que viene de una ciudad, al no tener el vínculo, tiene esa relación por ahí de manera teórica, pero cuando vos la podés practicar y tenés una convivencia dentro de la naturaleza, mueve otra forma de mundo, que hace que uno se vuelva más sensible hacia lo que sucede con sus comunidades, con la naturaleza misma. No sobre lo que ¿Has hecho como cagamos? No, entonces nada. Sino que el monte entero. A mí una de las cosas que yo hablo, no digo yo porque no todos los profes pensamos lo mismo, pero yo hablo mucho con mis estudiantes porque nosotros tenemos la carrera de guía y tratamos de que, bueno, las actividades de guianza den los guías y que se respete su labor. Pero también insisto mucho en que sea compartida. Porque un estudiante nuestro, a menos que sea un estudiante de acá, como por ejemplo, no sé, la Maylene Sosa, el Debbie la conoce, a Maylene es una chica que está estudiando guía y probablemente el año que viene haga la carrera de guardaparques, si puede, que nació en los escalones, del Quicho para adentro. Bueno, ella va a tener un conocimiento del monte
no lo va a tener ninguno de sus compañeros. Entonces es necesario que sus compañeros, que sean guías, tengan la disposición para escuchar los saberes locales. Nosotros solemos llevar a los estudiantes a un lugar que se llama Tagnasa. ¿Alguien me escuché que decía que era de Soto? ¿Conocen Tagnasa? Bueno, Sí, nosotros... estaba buscando, porque ahora hay una visita a Tagnasa. La experiencia de Tagnasa es hermosa. ¿Cómo surgió? Vale la pena. Se llevó adelante. Ustedes no digan nada que yo voy a contar esto ni a Dora ni a Juana porque me van a descontextualizar. Pero en este ejemplo de compartir un saber técnico con un saber local. Dora y Juana son dos señoras mayores que hacen de visita en Tagnasa, que queda en Bella Vista, que es al sur de Soto, por la 15, entrando ahí en 3 árboles, va a Tagnasa y ellos te llevan al campo. Y te hacen una visita guiada que a veces yo con mi saber técnico de turismo digo, ay, podría haber dicho esto, podría haber dicho lo otro. Y ellas hacen una visita que tiene que ver con lo comunitario, con su comunidad, con sus saberes de ellas, de niñas, de sus abuelas, de sus madres, padres, abuelos. Y en esa visita guiada es importante que nuestros estudiantes, por ejemplo, entiendan que nunca van a poder hacer una guiada, con lo que vos decías, con esa sensibilidad. Tal vez a ellas les haga falta, ustedes no digan si lo dije, les haga falta cierto acompañamiento que, por ejemplo, la Caro y la Romy, que son la hija y una sobrina que estudiaron la carrera de guía, puedan ayudar a que la Dora no se vaya por allá y la Juana se vaya por allá y se le divide el grupo y uno quiere escuchar por acá. No, hay ciertos saberes técnicos que tienen que ver con ciertos asesoramientos que uno necesita, de conocimiento más técnico del turismo, pero a eso voy con no creernos que nosotros de la academia no sabemos todo, porque tenemos un título o 2 o 3 o lo que sea y lo sabemos todo, porque no sabemos nada de un montón de cosas, ni tampoco creer que porque son de la comunidad campesina ellos saben todo y nosotros no sabemos nada. Nosotros necesitamos ir al encuentro. Entonces, si nosotros tenemos que llevar gente urbana, bueno, tal vez necesitemos algunos guías, o si necesitamos armar algún producto, necesitemos algún técnico que entienda algunas cosas. Mucho de lo que pasa en Punilla, por ejemplo, es que alguien se juntó con una plata, o en los 90 se juntaron con una plata, se hartaron de la ciudad, un desgaste, y se vienen a vivir a la sierra e invierten acá y ponen cabañas, porque tener es fácil y la gente viene. Y después está pudiendo el gobierno que no hace todo y nunca pusiste a pensar en qué sabía yo de cómo era invertir en eso. Porque un agente inmobiliario me dijo que tenías 160 días de ocupación al 100%. El agente inmobiliario te quería vender tierra, nada más. Digo, entonces necesitamos esa convergencia. Y ahora, bueno, no es que yo quiero romper, yo no quiero romper a la academia, a la universidad de la que yo formo parte. Tampoco quiero endiosar a la comunidad. Lo que necesitamos es una democratización del patrimonio. Que ese patrimonio lo podamos pasar por el filtro, bueno, ¿de quién es el patrimonio y para quién? A veces a uno le hace ruido que organismos mundiales preserven no sé, el agua para todo el mundo. No sé si quiero para todo el mundo. O ONGs que compran tierras para donarlas a parques nacionales. Y en la cláusula de la letra chica dice que si no se cumplen tales y tales cosas, eso vuelve a cosas. Y después vuelve a quién, pero vender las tierras. Se vuelve un poco complejo. Habían levantado la mano ahí y allá. Nosotros ahí en la Higuera tuvimos los primeros de agosto, que es el día del pueblo, tuvimos varias experiencias recorriendo los lugares, los sitios arqueológicos. Y en una nos pasó que fuimos a un lugar que se llama la Casa del Tigre, y la guía era Sole Ochoa, que
conocer, bueno, que conoce mucho el tema. Y lo interesante de esa experiencia fue que se buscaron traffic para que llevaran a la gente del pueblo, y la gente del pueblo hizo en esta conversación algo muy interesante, porque contaban que ahí había una virgen y que el pueblo iba siempre a la virgen a visitarla, a hacer sí, pero bueno, como hacer no me sale la palabra, una procesión a la virgen. Y era un sitio que los originarios tenían, es una roca, está toda hueca por dentro y hay dos pictografías. Está al lado del río. Bueno, y se daba y contaban esto. Nosotros cuando éramos chicos nos llevaba nuestra mamá a la Virgen y también nos hacía visitar este lugar. Como se hizo ese encuentro entre lo que Sole nos contaba desde el conocimiento, qué sé yo, y la gente del lugar que conocía mucho antes esa situación, ese lugar, y cuando eran chiquitos iban a ese lugar a recorrerlo. Me parece que esa experiencia es lo que vos más o menos venís diciendo, que es esta unión entre el conocimiento y lo local. Exactamente, cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros estudiamos en profundidad, y cuando nosotros digo, hay autores que han estudiado en profundidad el pasaje de lo indígena a lo campesino. Nosotros creemos, no sé si conocen la villa de Pocho, no sé si conocen lo del común de Pocho, ¿me han escuchado hablar? El primer levantamiento en lo que hoy es territorio argentino, el primer levantamiento contra la corona española, de hecho fue anterior al de Tupac Amaru, entre Tupac Katari y Tupac Amaru, es decir, nosotros tenemos un levantamiento contra la corona española acá, a unos kilómetros, en Pocho, los comuneros. La historia contada, porque es en un periodo de 1700, se vuelve vidriosa porque algunos hablan del levantamiento de los pueblos originarios y otros hablan de los criollos. El concepto de criollo es un concepto homogeneizador. De hecho, hay bastante poco estudiado de ese proceso de pasaje de lo indio a lo criollo. En ese proceso de pasaje, y a lo largo de todo el 1700, el 1800, el 1900, y los que somos más grandes, ahora no tanto, pero los que somos más grandes, bueno, no hay nadie, yo soy más joven. ¿Cuánto tiempo nos dijeron cuando éramos revoltosos y nos portábamos mal que éramos unos indios? La palabra indio obviamente que no va a aparecer en las comunidades rurales porque es un estigma a lo largo de 100, 200, 300 años. Pero eso que estás contando sucede. Dora y Juana en Tacnaza te llevan al lugar donde ellos iban a hacer un picnic en determinada época del año donde hay pinturas rupestres. Hay una continuidad. Después no podemos obligar a la comunidad campesina, cosas que suceden en muchos lugares, obligarlas a que sean indios. No podemos obligarlas. De hecho, muchas veces el Estado y la academia hace un poco eso. Después de 200, 300, 400 años de estigmatizar a los indios, ahora, no, volvamos atrás y queremos obligar a las comunidades a que ahora sí se... No nos volvamos locos, pero sí hay continuidades de esas prácticas, porque son las mismas personas que viven ahí hace cientos de años. Y si no vivieron ahí, vivieron a 20 kilómetros o a 40 o